Lo que está ocurriendo con la educación en Extremadura es consecuencia de una absoluta falta de planificación y de responsabilidad de la política educativa de la Junta. Y mire, los socialistas no creemos que la educación pueda estar gobernada bajo la irresponsabilidad, bajo la falta de planificación y, desde luego, bajo la improvisación y a salto de mata, como está demostrando esta consejera y como está demostrando el Gobierno de José Antonio Monago. Por eso los socialistas pedimos hoy depurar responsabilidades. Y depurar responsabilidades y ante la irresponsabilidad en política se llama dimitir. Y por eso pedimos hoy la dimisión de la máxima responsable de esta improvisación educativa desde que comenzó el curso escolar en Extremadura, que es la de la señora consejera de Educación de la región. Consejera de Educación que no ha pisado el despacho en todo el verano mientras que se estaba organizando todo este caos del inicio del curso escolar en Extremadura, porque estaba muy atareada y preocupada de qué color iba a ser la moqueta de los premios CERES, sobre los que luego ella y otros tantos del Gobierno se hicieron la foto con los artistas y actores que vinieron hacia Mérida. Por eso hoy los socialistas, con algo con lo que siempre hemos priorizado en gasto cuando estábamos gobernando, con algo que ha sido una prioridad absoluta para el Gobierno de los socialistas en la región, sobre todo desde que cogimos las transferencias en el año 2000, la educación, que es el futuro de nuestra tierra, ante la improvisación y el caos y el lío que tienen montado ahora desde la Junta de Extremadura. Pedimos depurar responsabilidades y eso es dimitir. Por eso pedimos la dimisión de la responsable de Educación, de la consejera de Educación en nuestra región.